Desde el siglo III, el Imperio Romano se fue debilitando. En el siglo V comenzó a sufrir ataques de diferentes pueblos y, en el año 476, el último emperador romano fue derrotado. Esta fecha, además, también marca el inicio de la Edad Media. Tras la caída del Imperio Romano, en la península ibérica se instaló un pueblo germano, que eran los visigodos. Fundaron un reino y la capital estaba en Toledo. Hablaban en latín y proclamaron el catolicismo como religión oficial del reino. Pero todo cambió a partir del año 711. En el año 711, los musulmanes que venían del norte de África derrotaron a los visigodos en la batalla de Guadalete. En poco tiempo ocuparon toda la península ibérica y las Islas Baleares. A ese territorio conquistado lo llamaron Al-Ándalus y Córdoba era su capital. Al principio, Al-Ándalus fue un emirato, es decir, una provincia gobernada por un emir. Tan solo la zona que está pintada de morado resistió a los ataques musulmanes y permaneció como territorio cristiano durante esta época. Al-Ándalus se independizó de Damasco en el siglo X y se convirtió en un califato. Los califatos los gobernaban los califas, que eran los jefes supremos. Ellos tomaban todas las decisiones, tanto políticas como religiosas. Durante el califato de Córdoba hubo constantes enfrentamientos con los reinos cristianos, como aquellos llevados por el general Almanzor, que venció a los cristianos en Santiago de Compostela. En el siglo XI el califato desapareció y Al-Ándalus se dividió en pequeños reinos llamados taifas. Estos reinos taifas estaban enfrentados unos contra otros y fue la oportunidad de los cristianos para ir recuperando y conquistando sus tierras. En 1212 se produjo la famosa batalla de las Navas de Tolosa, en la que un ejército integrado por castellanos, navarros y aragoneses derrotó a las tropas musulmanas. Después de esta batalla, los reyes cristianos conquistaron casi todo Al-Ándalus. Solo se mantuvo un pequeño territorio musulmán en la península, el reino nazarí de Granada. El Islam es la religión de los musulmanes. Se originó en la península arábiga. Allí, en el siglo VII, Mahoma comenzó a predicar la existencia de un único Dios, Alá. La doctrina de Alá se recoge en el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. En la imagen podéis ver un ejemplo de una mezquita, que es a donde acuden los musulmanes para orar y a estudiar los preceptos de su religión. En este caso, es la mezquita de Córdoba. En las mezquitas podemos distinguir distintas partes. Desde el minarete o torre, el muecín convoca a los creyentes a la oración. En el interior de la mezquita tenemos un patio que da acceso a las salas de oraciones, que es la parte más importante. La sociedad de Al-Ándalus estaba formada por personas de distintas religiones. En primer lugar, los musulmanes eran el grupo más poderoso, ocupaban los cargos de gobierno y eran propietarios de las mejores tierras. Después los muladíes eran los cristianos que se habían convertido a la religión musulmana. Los mozárabes eran los cristianos que siguieron practicando su religión en Al-Ándalus. Y por último los judíos eran una minoría, vivían en barrios separados del resto de los habitantes. La mayoría de la población de Al-Ándalus vivía en el campo. Los musulmanes introdujeron cultivos nuevos como las alcachofas, las berenjenas y el arroz. Para regar los campos construyeron norias y acequias. Las ciudades, como veis en la imagen, estaban rodeadas de murallas y su gobernador residía en el Alcázar, que era un palacio fortificado. Las calles eran estrechas y sinuosas. En el centro estaba el zoco o mercado.
Además, en todas las ciudades había mezquitas. Los cristianos del norte de la península ofrecieron una gran resistencia a los musulmanes. Se organizaron en distintos reinos y condados: el reino de Asturias, el condado de Castilla, el reino de Pamplona, el condado de Aragón y los condados catalanes. Los reinos cristianos lucharon durante casi 8 siglos contra los musulmanes para conquistar su territorio. Por eso a este periodo se le conoce como Reconquista. Con el tiempo, los cristianos se unieron y formaron 4 grandes reinos: la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Portugal y el reino de Navarra. En 1212, los reyes cristianos se unieron y derrotaron a los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa. Este fue el golpe definitivo de la presencia musulmana en la península. El avance cristiano finalizó en 1492, cuando los reyes católicos conquistaron el reino de Granada, el último territorio musulmán de la península. Los mapas que veis en la imagen son de la península ibérica y Baleares en los siglos. En las imágenes, a la izquierda, podéis ver la península ibérica y Baleares en el siglo XIII, y en el siglo XV, que sería la imagen de la derecha, vemos que el territorio cristiano ha avanzado prácticamente a toda la península, ¿de acuerdo? Y solo quedaba ya por conquistar el reino de Granada, que fue conquistado, como ya he dicho, en 1492. La sociedad de los reinos cristianos se dividía en 3 grupos o estamentos: la nobleza, el clero y el pueblo llano. En la pirámide podemos ver que la persona más importante de la sociedad era el rey. En segundo lugar, la nobleza y el clero. La nobleza estaba formada por los caballeros, que eran vasallos del rey, es decir, que dependían de él, vivían en castillos y su principal actividad era la guerra. El clero estaba formado por los obispos, abades, sacerdotes y monjes. Se dedicaban a rezar y a la cultura. La mayor parte del pueblo llano, el último estamento en nuestra pirámide, vivía en aldeas y trabajaba en el campo. Muchos eran siervos, es decir, dependían de un noble o de un abad y carecían de derechos. A esta sociedad se le llamaba sociedad estamental porque estaba dividida en distintos estamentos.